Muy buenos días, querida iglesia, Encuentro con Cristo. Qué alegría es estar sintiendo un poquito esto de lo que va a ser el próximo domingo, de podernos ver con distancia social, obviamente, pero poder reunirnos de nuevo, ya no solamente virtual, aunque ya saben, va a estar la transmisión todavía, pero para los que podamos llegar aquí, estar en el templo y juntarnos, creo que va a ser una gran alegría. Bueno, seguimos en esta serie maravillosa que es como, no sé, como una serie de estos canales de streaming, ¿no? Con la historia de Nehemías. Hoy día a mí me corresponde justamente trabajar con ustedes el capítulo 5 de Nehemías. Ya les hemos animado a estar leyendo también el libro de Esdras y a seguir dándoles más espacio, más búsqueda a través de la palabra de Dios. ¿A qué quiere decirnos Él en este tiempo, en nuestro Chile, con el tema de Nehemías? Esa es la gran pregunta que tenemos. ¿Tiene algo que decir? Bueno, yo creo que sí tiene algo muy profundo que decirnos en todo este libro. Fíjense que hace unos meses atrás celebrábamos con Jorge que estábamos pagando el dividendo de la mitad de nuestra casa. Y era así como, ¡guau! Casi salimos a celebrar, pero no, estábamos todavía encerrados. ¿Y saben qué pasó? Que vino un amigo muy querido y me dijo, pero en la práctica casi no has pagado nada de capital, solo has estado pagando intereses. Y yo miré a mi esposo y dije, no importa, voy a celebrar igual. Pero era como, ay, en serio, o sea, todo este tiempo que he estado pagando, solo pagué los intereses del préstamo que me dieron para comprar nuestra casa. Y sí, esa es la triste realidad. Y entonces, wow, fue un poco de frustración, era como, o sea, no he pagado nada de mi casa en la práctica. Pero fíjense que estos temas de los endeudamientos y todo están desde hace mucho rato. Y quiero llevarlo justamente a mirar qué es lo que nos dice este capítulo 5 de Nehemías. Vamos a ir leyendo por partes. Dice así: los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos, pues había quienes decían: si contamos a nuestros hijos y a nuestras hijas, ya somos muchos. Necesitamos conseguir trigo para subsistir. Otros se quejaban: por conseguir trigo para no morirnos de hambre, hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas. Había también quienes se quejaban: tuvimos que empeñar nuestros campos y viñedos para conseguir dinero prestado y así pagar el tributo al rey. Y aunque nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales, a nosotros nos ha tocado vender a nuestros hijos e hijas como esclavos. De hecho, hay hijas nuestras sirviendo como esclavas y no podemos rescatarlas, puesto que nuestros campos y viñedos están en poder de otros. Miren qué tremenda la situación. Ya Nehemías ya se había peleado con los de afuera, ya había tenido todos estos temas, pero ahora los problemas estaban viniendo desde dentro de Jerusalén. Y ahí tú dices, parece que este tema de las guerras civiles están dadas por distintas situaciones, pero hay algo que está sucediendo acá. Hay quejas porque no hay comida. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que aquí señala justamente hombres y mujeres, porque quizás fueron las mujeres las que empezaron esta queja, estas protestas más evidentemente. Y se estaban quejando porque probablemente alguien le dijo a Nehemías: mira, Nehemías, te están quedando muy lindas tus murallas, pero nosotros no comemos murallas, así que necesitamos que hacer algo con este tema. Y después otro salió: sí, pero es que mira, yo además estoy completamente endeudado, porque no tenía y tuve que vender mis casas, mis viñedos y mis campos. Y otros empezaron a decir: sí, a mí me fue aún peor, tuve que entregar como esclavos a mis hijos y a mis hijas. Entonces, todo este nivel de queja obviamente dificulta cualquier tipo de reconstrucción, pero también
algo sucede con Nehemías cuando está diciendo esto, porque Nehemías se da cuenta de que aquí hay una distinción muy clara entre parece quienes tienen más recursos y quienes han sido claramente afectados por toda la situación de guerra y de exilio en Jerusalén. Miren lo que hace Nehemías. Cuando oí sus palabras de protesta, para que vean que las protestas ya se vienen de hace rato, me enojé muchísimo. Y me encanta, Nehemías es tan explosivo de repente así. Pero miren qué interesante también esto. Y después de reflexionar, o sea, no actuó producto de la ira, sino que reflexionó, reprendí a los nobles y a los gobernantes. Es inconcebible que sus propios hermanos les exijan el pago de intereses. Y fíjense, voy a detenerme aquí por la palabra inconcebible. Es una palabra poderosa, porque quiere decir que yo no me lo puedo imaginar. ¿Cómo es posible que en esta condición en que estamos, tratando de sacar adelante este país, ustedes se estén aprovechando de la situación y estén cobrando intereses? Pero vamos a ver un detalle más. Sigamos con la lectura. Convoqué, dice Nehemías, además una gran asamblea contra ellos, y allí les recriminé. Hasta donde nos ha sido posible, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a los paganos. Y ahora son ustedes quienes venden a sus hermanos después de que nosotros los hemos rescatado. Todos se quedaron callados, pues no sabían qué responder. Y esto me asombra, ¿no? Porque realmente lo que estaban haciendo estos judíos era que algunos tenían más recursos y podían prestar. Y los intereses que estaban cobrando era lo legalmente admitido. O sea, al parecer no estaban haciendo nada ilegal. Pero miren lo que les dice Nehemías. Lo que están haciendo ustedes es incorrecto. No deberían demostrar la debida reverencia a nuestro Dios y evitar así el reproche de los paganos, nuestros enemigos. Mis hermanos y mis criados y hasta yo mismo, dice Nehemías, les hemos prestado dinero y trigo, pero ahora quitémosle esta carga de encima. Yo les ruego que les devuelvan los campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino y del aceite que ustedes les exigen. Estos judíos estaban prestando y estaban cobrando lo que legalmente se aceptaba, como les dije recién. Pero Nehemías les dice, lo que ustedes están haciendo es incorrecto. Porque no necesariamente lo legal es lo correcto. Cuando pensamos en esta aseveración, quizás algunos de ustedes piensan en las nuevas leyes que se están trabajando para crear en Chile. Y probablemente pueden haber muchas leyes que a ustedes les estén incomodando, como cristianos. Pero debemos recordar que justamente no porque algo sea legal, significa que tiene que ser correcto. La decisión final la tomas tú, con tu comportamiento, con tu forma de ser. ¿Saben? Este tema de los impuestos y de los que se aprovechan de las situaciones difíciles como era ese tiempo de reconstrucción, es una historia de nunca acabar. ¿Cuál es el real problema? No es la redacción de las leyes, sino es lo que tú haces con respecto a esa ley. Quizás en este tiempo de pandemia tú podrías haber aprovechado la circunstancia para ganar más dinero del que sueles ganar. Y uno dice, qué buena, esa es el emprendedor, ¿no? Esa es saber dónde está el negocio. Bueno, yo no soy de esa área, yo me declaro nula en el tema de los negocios, pero fíjense que es interesante cuánto de lo que estás haciendo puede afectar o repercutir negativamente en otros.
cuando uno se pone en esta disyuntiva de aprovecharse de la necesidad de otros para hacer negocios, creo que ahí estamos justamente, como dice Nehemías, yendo hacia lo incorrecto. Es como pensar que en esta pandemia nosotros podríamos habernos aprovechado de la gente que está pasando necesidad, cuando lo que nosotros decidimos hacer como iglesia, nosotros aquí, ustedes en sus casas, fue ser generosos y poder dar a otras personas que lo están necesitando. Esa es una forma correcta, aunque la ley a nosotros no nos obligue a hacer eso como iglesia. Es la diferencia entre lo incorrecto y lo correcto. Es interesante también descubrir que cuando Juan el Bautista predicaba, y eso lo veíamos hace unas semanas con la gente de Bíblica Fe que estamos estudiando Lucas, dice que llegaron a él unos recaudadores de impuestos y le preguntaron a Juan el Bautista, ¿qué debemos hacer nosotros? Y él simplemente les dijo, no cobren más de lo debido. Y después llegaron unos soldados, ¿y nosotros qué debemos hacer? No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con los que le pagan. Imagínense estas cosas que están sucediendo en el tiempo de Juan el Bautista y nosotros nos ponemos a pensar, ¿no es lo mismo que pasa hoy día, aquí en Chile por lo menos? No estamos aquí hablando de andar estafando a la gente. Si alguno de ustedes, los que está escuchando este mensaje, anda por la vida estafando a la gente, te animo a que tenga una conversación directa con el Señor para que su espíritu te convenza de pecado, porque no podemos andar estafando a la gente, sino que estoy hablando de esta sutil línea, ¿no? De hacer lo correcto o de hacer lo que la ley nos permite. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Fíjense que Ezequiel tuvo que hacer un anuncio que el Señor le mandó. Y dice esto, Dios a través de Ezequiel, les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Nuestro corazón es de piedra cada vez que intentamos usar las leyes solamente para nuestro favor. Y hacemos lo incorrecto, aunque debamos hacer lo correcto. Cuando vemos la necesidad y nos hacemos los locos, nuestro corazón es de piedra. Cuando hablamos de justicia que solo nos satisface a nosotros y no a otros, sino que pensamos en nuestros propios intereses personales y egoístas. Dios mismo, teniéndolo todo, siendo dueño y señor de todo, dice la palabra en Filipenses que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. ¿Era lo legal? ¿Era lo que correspondía? No, Dios no tenía esa necesidad. Pero su amor por nosotros fue tan grande que por eso decidió venir a esta tierra para conectarse con nosotros, para encontrarse con nosotros. El problema que vamos a ver en todo el libro de Nehemías es que él va a intentar hacer las cosas bien, va a intentar convencer a su pueblo, pero tiene que tomar medidas extremas. Cuando Nehemías confronta a la gente por esta situación, la gente responde, está bien, dice, haremos todo lo que nos has pedido, se lo devolveremos todo sin exigirles nada. Y Nehemías, como ya sabe, es político, ¿no? Llamé a los sacerdotes, dice, y ante estos les hice jurar que cumplirían su promesa. Luego me sacudí el manto y les dije, así sacuda Dios y arroje de su casa y de sus propiedades a todo el que no cumpla esta promesa. Así lo sacuda Dios y lo deje sin nada. Imagínense, fuertes palabras las de Nehemías.
Nehemías intentó cambiar el corazón de esta gente. Intentó con su propio ejemplo, porque después nos habla de cómo él alimentó a más de 150 personas a su mesa, cómo no cobró los impuestos y los tributos que le tocaban. Intentó, pero la realidad es que mientras nuestro corazón no cambie, vamos a seguir haciendo lo legal, aunque sea incorrecto. El llamado del libro de Nehemías es que dejemos a Jesucristo cambiar nuestro corazón, porque solos no lo podemos hacer. Hoy día quiero invitarte justamente a pensar, ¿qué es lo que con lo que estás luchando tú? A lo mejor miras tu vida y dices, mi vida está completamente de acuerdo a la ley, pero ¿estás completamente de acuerdo al corazón de Dios? ¿Estás haciendo lo que Dios te está llamando a hacer hoy día? ¿O te estás conformando solamente con la legalidad de tu actuar? ¿Estás pagando impuestos e imposiciones y sientes que con eso es toda tu responsabilidad con la sociedad? ¿O estás viendo un poco más allá, viendo con los ojos de Jesús? Así que si te preocupan las nuevas leyes que se están trabajando en nuestro país, te animo a orar por esos procesos. No podemos dejar de levantar nuestra voz en oración y pedir al Señor que guíe a esas personas. Pero también te animo a que cuando salgan esas leyes, aunque sean legalmente permitidas, tú no te quedes con eso, sino que te invito a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Y para ir cerrando este tiempo, quiero llevarlos a seguir meditando en esto de rendirnos ante el Señor, en descubrir que finalmente tenemos que hacer lo que Él nos manda. Tenemos que supeditarnos a su ley, a su llamado a nuestra vida. Y de esa manera reconocerle y saber que no todo es economía, no todo tiene que ver con la legalidad, sino que tiene que ver con hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Que el Señor les bendiga.